Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Les saludamos con afecto como cada semana, particularmente en este domingo tan alegre, el domingo de Pascua, en el que le felicitamos y le deseamos unas felices Pascuas de resurrección en el Señor. Aleluya, aleluya, el Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Marisa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Roberto? Estamos muy alegres celebrando el mejor día del año, el mejor día de la vida, el mejor día de nuestra historia, el mejor día de la humanidad. Estamos haciendo un memorial de Cristo que vence a la muerte, emerge victorioso del abismo y nos inserta a nosotros en la salvación y en la vida eterna. Comenzamos con las noticias. Sea usted bienvenido a la información. El Vía Crucis en el Coliseo Romano con el Papa Francisco se centró en el sufrimiento de las víctimas de trata, por lo que en las meditaciones del Viernes Santo se hizo un llamado a una ayuda concreta. En declaraciones a las agencias EWTN y Así Prensa, Sor Eugenia Bonetti, misionera de la Consolata y encargada de escribir los textos del Vía Crucis con el Papa Francisco de este año, dijo que aunque Cristo ha muerto hace 2000 años, continúa muriendo en nuestras calles y nos pide ser nosotros mismos samaritanos, nos pide ser nosotros el Cirineo, ser nosotros la Verónica, de secar aquel rostro que tiene lágrimas, sudor, que está sucio por la calle, por la humillación, y Él nos pide hacer esto hoy. Francisco visitó el lunes a Benedicto XVI para saludarlo por las Pascuas y para felicitarlo por su 92º cumpleaños del pasado 16 de abril. Iniciando la Semana Santa, el Papa Francisco se dirigió al monasterio Mater Ecclesia para saludar a Benedicto XVI. Este encuentro también permitió al Santo Padre expresar con especial afecto su saludo al Papa Emérito, que cumple 92 años. Eso se informó el 15 de abril por parte del director interino de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti. Desde que comenzó su pontificado, el Papa Francisco ha realizado varias visitas a su predecesor, hacia quien tiene siempre palabras de cercanía y de afecto. El Papa expresó su cercanía a Francia ante el terrible incendio de la Catedral de Notre Dame de París ocurrido el lunes. En un mensaje enviado este 16 de abril al arzobispo de París, Monseñor Michel Aupetit, el Santo Padre escribió que, tras el incendio que devastó gran parte de la Catedral de Notre Dame, se une a su tristeza, así como la de los fieles de su diócesis, los habitantes de París y todos los franceses. En estos días santos, donde recordamos la pasión de Jesús, su muerte y su resurrección, les aseguro mi cercanía espiritual y mi oración, destacó el Papa. En más de esta noticia, le informo que un grupo de franceses entonó el Ave María ante la Catedral de Notre Dame de París mientras ardía en llamas la tarde del lunes. En un video publicado por Twitter se puede ver a un grupo de franceses con el rosario en las manos, algunos de rodillas, cantándole a la Madre de Dios, a quien está dedicada la Catedral de París. El recién elegido presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Monseñor Éric de Moulin-Beaufort, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que expresó su más grande emoción. Estoy muy tocado por los sentimientos no solo del mundo cristiano, sino de todo el mundo. El altar y la cruz que preside el presbiterio de la Catedral de Notre Dame de París ha resistido intactos al voraz incendio que la noche del lunes 15 de abril destruyó las cubiertas, la aguja y parte de la bóveda de esta catedral gótica de más de 800 años de antigüedad y símbolo del cristianismo. Tras horas de dura lucha contra las llamas, cuando los bomberos consiguieron controlar el fuego, un equipo de zapadores pudo entrar en el interior de la catedral. La imagen no deja de tener un gran simbolismo. De entre los escombros de la bóveda derrumbada, entre el humo y bajo las llamas que seguían reduciendo a cenizas, la techudumbre de la catedral se mantenían en pie al altar. La imagen de la Virgen con Jesús muerto en brazos y la brillante cruz dorada. El padre Jean-Marc Fournier es el héroe que junto al escuadrón de bomberos salvó el Santísimo Sacramento y la corona de espinas que se encontraban en la Catedral de Notre Dame durante el incendio. Ante el temor de que el Santísimo Sacramento y la corona se perdieran para siempre, el sacerdote, quien es capellán del Cuerpo de Bomberos de París, acudió con los bomberos para salvarlos del voraz incendio, arriesgando su propia vida.
Fue con los bomberos a la Catedral de Notre Dame para salvar la corona de espinas y el Santísimo Sacramento, afirmó Etienne Loralier, editora de la cadena de televisión católica KTO de Francia. El Papa Francisco saludó antes del rezo del Ángelus, el Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor en la Plaza de San Pedro del Vaticano a todos los jóvenes que celebraron la Jornada de la Juventud en la diócesis de todo el mundo. Invitó a los jóvenes a seguir las indicaciones de la reciente exhortación apostólica Christus Vivit, fruto del sínodo sobre los jóvenes que tuvo lugar en el Vaticano el pasado mes de octubre de 2018. En este texto, cada uno de ustedes puede encontrar ideas fecundas para la vida y para el camino de crecimiento en la fe y en el servicio a los hermanos, señaló. El Papa Francisco pidió a los jóvenes que se liberen de la adicción al celular. Libérense de esta adicción, por favor. Seguramente han oído hablar del drama de las adicciones, pues esta es muy sutil, advirtió el Papa. E hizo estas declaraciones durante la audiencia que concedió el sábado 13 de abril en el Vaticano a los alumnos de la escuela Ennio Quirino Visconti, célebre institución educativa heredera del Colegio Romano. En su discurso, Francisco aclaró que el celular es una gran ayuda, es un gran progreso, hay que usarlo, es bueno que todos sepan cómo usarlo. Pero cuando te conviertes en un esclavo del teléfono, pierdes tu libertad, afirmó el Papa. Ante la cultura y las amenazas contra la vida que se producen casi a diario, como el caso del aborto y la eutanasia, el Santo Padre destacó la solidaridad y el acto de generosidad de la donación de órganos que ayuda a entender que la vida es algo sagrado. De nuestra misma muerte y de nuestro don pueden brotar la vida y la salud de otros enfermos y que sufren, contribuyendo a reforzar una cultura de la ayuda, del don, de la esperanza y de la vida. El Santo Padre recibió en el Vaticano a los voluntarios de la Asociación Italiana de Donantes de Órganos y ante ellos alabó que los avances de la medicina en materia de trasplantes han hecho posible la donación de órganos después de la muerte y en algunos casos también en vida para salvar otras vidas humanas. En más noticias le informo que Francisco animó a los cristianos a que en los momentos de oscuridad y de gran tribulación, cuando el demonio sale a la luz, resistirlo en silencio manteniendo la posición, dejando actuar a Dios protegidos bajo el manto de María. Francisco hizo esta afirmación en su homilía de la misa celebrada el pasado 14 de abril en la Plaza de San Pedro del Vaticano con motivo del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. En los momentos de oscuridad y de gran tribulación hay que callar, tener el valor de callar, siempre que sea un callar manso y no rencoroso. La mansedumbre del silencio hará que parezcamos aún más débiles, más humillados, y entonces el demonio, animándose, saldrá a la luz. Fueron las palabras del pontífice. Los obispos católicos en Japón confirmaron que investigarán los informes de abuso sexual de menores por parte de clérigos que se remontan a por lo menos 20 años atrás, pero creen que muchas víctimas podrían todavía ser reacias a presentarse. Se han establecido comités en las 16 diócesis del país para recibir reclamos y consultas sobre abusos, dijo la Conferencia Episcopal japonesa. Los detalles de la investigación aún no están decididos, pero se volverá a revisar informes anteriores para una investigación de profundidad, informó el Japan Times. Los obispos están considerando buscar ayuda de cuerpos externos. Hasta aquí el resumen de los sucesos, los acontecimientos que han ocurrido durante esta semana. Usted ha quedado informado. Más adelante, noticias de México y de América. Hago una pausa. Vamos a Roma, claro, para entregarle a usted la crónica de la audiencia general celebrada el pasado miércoles, presidida por el Papa Francisco. Le entregamos enseguida el resumen de su catequesis en lengua española. Esto dijo el Papa. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre 3 palabras que Jesús dirige al Padre durante el momento de su pasión. La primera dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. La gloria significa la revelación de Dios como signo de su presencia salvadora entre los hombres. Es la cruz. Jesús manifiesta su gloria porque es allí donde está realizando de forma definitiva la salvación de los hombres. La verdadera gloria es la del amor. En la Pascua comprobamos cómo el Padre glorifica al Hijo, mientras el Hijo glorifica al Padre.
ninguno se glorifica a sí mismo, sino al otro. Así es el actuar de Dios, nos tiene que interpelar, para que no busquemos nuestra propia gloria, sino la de Dios y la de los demás. La segunda palabra es Abba, es decir, papá. Jesús, cuando experimentó en el huerto de Getsemaní la angustia y la soledad ante su pasión, se dirigió a Dios llamándolo papá. Nos enseña a tratar a Dios como un padre, porque en Él se encuentra la fuerza para seguir adelante en el dolor. En la desolación, Jesús no está solo, porque está con el Padre. En cambio, nosotros, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, preferimos muchas veces la soledad, antes que decir Padre y confiar en Él. Y por último, la tercera oración, Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él reza por los que lo están crucificando. Era el momento más agudo del dolor, pero es allí donde se llega al culmen del amor, en el perdón que rompe el círculo del mal. Jesús reza por nosotros al Padre para que nos envuelva con su misericordia, que transforma y sana el corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Señor que la celebración de la Pascua no sea solo un momento más en nuestra vida, sino que nos impulse a vivir cada día para la gloria de Dios, confiando al Padre las pruebas que nos afligen y encontrando en Él el abrazo misericordioso que nos anima a perdonar a los demás. Que Dios los bendiga. Ahí tiene usted el resumen, la catequesis del Papa Francisco en lengua española. Hacemos una pausa. Al volver tendré el gusto de entrevistar a Fray Efrén Valleño, sacerdote franciscano, quien ya se encuentra con nosotros en el estudio, para conversar en torno al día de hoy, el domingo de Pascua, el domingo de Resurrección. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Recibo con afecto en los estudios de la radio a Fray Efrén Valleño. Él es sacerdote franciscano, es también historiador de la Orden de San Francisco en México. Fray Efrén, aleluya, ha resucitado. Aleluya, es la alegría más grande para la Iglesia. Verdaderamente el Señor ha resucitado. Claro, así dice de hecho el saludo que se hace a la Virgen María en lugar del Ángelus, el ángel del Señor, es alégrate. Ajá. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, exactamente es eso. Fray Efrén Valleño es sacerdote franciscano. Él es el guardián en San Juan Bautista, en Coyoacán, en la Ciudad de México, y además es el historiador de la orden. Esta expresión, ay, para rescatar al esclavo entregaste al hijo. Mire, yo lo he pensado así. Unos delincuentes secuestran al hijo de un señor. No, secuestran a un trabajador, a un siervo. Y le piden un rescate, pero él no lo tiene. Y les dice, suéltalo, suelta a mi siervo. A cambio de él te doy a mi hijo. ¿Usted lo haría? ¿Quién lo haría? Él lo hizo. Para rescatarme a mí, piltráfano, entrega al hijo. Un misterio. Sí, un misterio, pero un misterio que solamente se entiende hasta donde pueden eso de entenderse, ¿verdad? Pero un misterio que más bien habría que verlo a la luz del amor tan grande de un padre por sus hijos. Porque es verdad, Jesús es el hijo unigénito del Padre. Pero gracias a Él, todos nosotros, sin excepción, somos hijos adoptivos del Padre. Entonces, ¿qué padre no hace hasta lo imposible por su hijo?
No importa si le resultó que se dio a las drogas, que se dio a tantas cosas como hay hoy. El Papa hace lo posible y hasta lo imposible por rescatar al hijo. Pero aquí lo asombroso, lo maravilloso es que es un rescate que implica a lo más querido. Asimismo, diríamos, en pocas palabras, si nos metemos ya un poquito a lo que es el misterio de la Trinidad. Entonces es eso. Es decir, el amor es tan grande que se puede dar. ¿Por qué? Porque, diríamos, también no va a disminuir. Dios es la plenitud del amor. Suelta a mi esclavo, déjalo libre, a cambio te doy a mi hijo. ¿Qué redimir no era eso? Redimir era, te compro a tu esclavo, ¿a cómo me lo vendes? Dame la factura, ahí está, pago por él, eres libre. ¿Cómo? Lo compraste para darle, lo he redimido. Y como es mío, puedo hacer con él lo que quiera, eres libre. Redentor de un esclavo. La remisión. Sí, exactamente. Pero redimir es precisamente esto, lo que le da valor a esta redención, es que este acto de redención de todos, todas, la humanidad, tiene un precio incalculable. Es decir, el hecho de que Él mismo haya ofrecido su vida, porque aquí la otra cosa que hay que tener en cuenta es eso. Es decir, no es ve y vas, te guste o no te guste, ¿verdad? Yo decidí que vas a ser el que va a rescatar y yo soy el que manda, yo soy el papá. No, aquí lo maravilloso es que es Él mismo el que también quiere hacer esto. O sea, no es estoy obedeciendo, pero sí algo que no me gusta. No, estoy acatando tu voluntad, pero esa voluntad la acato, la hago mía, precisamente por este vínculo tan fuerte que hay de amor que se llama Espíritu Santo. De donde podemos decir cuánto vale mi libertad, cuánto vale mi vida, la vida de Cristo, nos convenía que resucitara. Sí, como dice San Pablo, si no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría base. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice, habríamos puesto nuestra fe en alguien igual a nosotros. ¿Por qué Santa María Magdalena no lo reconoció al principio? ¿Es un aspecto diferente? Yo creo que aquí habría que tener en cuenta más bien la composición de los evangelios, ¿no? Ajá. Porque también interpretarlos así tal cual, esto no es tampoco muy conveniente, porque tú sabes, los evangelios son escritos a posteriori, entonces ya llevan alguna enseñanza, ya van dirigidos a un determinado grupo, cada evangelista a una comunidad que tiene unas características, que hay que inculcar esto, que esto no, entonces yo creo que aquí más bien habría que ver en el fondo este proceso que para poder reconocer a alguien, como es lo normal, hace falta más cercanía. Ella lo había tenido, ciertamente, pero diríamos era una cercanía que le faltaba algo más, porque era la cercanía humana, la había conocido, ella la había visto, se había convencido, había quedado fascinada, cambia de vida, comienza algo nuevo, pero falta todavía algo más interior, más fuerte. ¿Y esto qué es esto la convence? ¿Por qué? Porque él lo había dicho. Y él lo había dicho. Él lo había dicho. Y en 3 ocasiones, ¿no? Sí, ella lo había escuchado, seguramente. Tal vez en las 3 o en 2 por lo menos. Ahora, que ella va y que queda desconcertada y que aparece de repente para decirle por su nombre, no reconoce a primera instancia quién es, pero hay algo importante, reconoce la voz. Ajá. Cuando él le dice María, entonces sí. ¿Por qué? Porque aquí la voz también juega un papel determinante. Nosotros escuchamos un sinnúmero de voces, y no se diga en nuestro mundo y en nuestra Ciudad de México.
cuál de todas esas voces es la que realmente te está hablando al corazón. Bastó una palabra, María, Rabuní. Es decir, se identificó inmediatamente. ¿Por qué? Porque esa voz la conocía. Porque esa voz no había sido solamente acá. Es una voz que había entrado por acá, pero que había llegado acá. Las ovejas reconocen la voz del pastor. Es lo que dice Jesús. Y siguen la voz del pastor. Sí, dice Jesús. En otra parte del Evangelio leemos que Jesús se apareció bajo otra figura. Bajo otra figura, así lo dice textual, a 2 discípulos que iban de camino a una aldea. Sabemos que la aldea es Emaús. Y no lo reconocieron en el camino, hasta que entraron y partió el pan. ¿Por qué no lo reconocieron en el camino? ¿Y qué relación guardan esos 2 discípulos con nosotros hoy? Yo creo que aquí hay un elemento que es bien importante. Al Señor Jesús no solamente se le conoce físicamente, corporalmente. Al Señor Jesús se le conoce también de muchas otras maneras, aunque Él no esté presente corporalmente. Y sin duda que una de las enseñanzas de este episodio tan bello es, si tú eres capaz de reconocerlo en su palabra, porque le estoy explicando todo el camino a las Escrituras, si tú eres capaz de reconocerlo en la fracción del pan, porque eso es, llega, parte el pan, si tú eres capaz de reconocerlo ahí, aunque no lo hayas conocido corporalmente, tú tienes la certeza de que es aquel mismo Jesús. Eso es. O sea, yo puedo ser un discípulo de Emaús. Claro. Estos jóvenes, los del coche, los estaban cantando que me crucifican, pues yo resucito. Lo reconocieron en algún momento de sus vidas. Claro. E hicieron eso. Y eso es lo que se pretende de todos nosotros como cristianos, mujeres y hombres de fe. Es decir, que no pase desapercibido. ¿Por qué? Porque si alguien semanalmente, si puede, va a la iglesia, no es para ocupar media hora, 45 minutos de estar aquí. No, es para escuchar la palabra, meditarla, compartirla, pero que esa palabra, como te decía hace un momento, no se quede acá, a nivel intelectual. La entendí muy bien, la palabra, pues sí, y deja que pase de allá a acá. Entonces sí serás capaz de que esa palabra que tú cada 8 días puedes oír, y si la puedes oír mejor, diario, te va a hacer capaz de reconocer, no solamente en esos momentos de la Eucaristía, no solamente en esos momentos de escuchar la palabra, sino en cualquier circunstancia, a Jesús. Es Mateo. Cuando tú se lo hiciste, el más insignificante de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Pero, ¿cómo voy a reconocer a este hermano? Si mi corazón está alimentado con la palabra de Dios y alimentado con su cuerpo y su sangre, seré capaz de hacerlo. No importa en qué circunstancias. ¿Cómo lo han reconocido Maximiliano María Kolbe? Reconoció en aquello. ¿Cómo lo reconoció el padre de Molokai y los leprosos? ¿Cómo lo reconoció? Cada quien. De ahí que el Evangelio dice, se apareció bajo otra figura. ¿Será posible, Fray Efrén, que el Señor pasa frente a nosotros, camina junto a nosotros, está sentado junto a nosotros en el metrobús, bajo otra figura? Yo quiero hacer referencia nuevamente al Evangelio. ¿Y cuándo, Señor, nosotros te vimos? Con hambre, con sed, en la cárcel, desnudo, y no te asistimos. San Martín fue capaz de verlo. Y como él, vuelvo a lo mismo, muchos otros santos y canonizados y no canonizados que son capaces de verlo. Cuando, incluso, mira, creo que habría que ir más lejos. Ni siquiera algún cristiano bautizado puede hacer esto. Cuando hace algo por alguien en concreto, porque se compadece como el buen samaritano, lo ayuda, le alivia sus heridas, está con él, le da su tiempo, le da lo que tiene. Está viendo, sin quererlo, a Cristo ahí. ¿Por qué? Es el Espíritu el que te lleva a esto. No es la carne, no es la carne, es el Espíritu. Y el Espíritu es el que te lleva a esto. Es el Espíritu el que te lleva a esto. Es el Espíritu el que te lleva a esto. Es el Espíritu el que te lleva a esto. Es el Espíritu el que te lleva a esto. Es el Espíritu el que te lleva a esto. Es el Espíritu el que te lleva a esto. Es el Espíritu el que te lleva a esto. Es el Espíritu el que te lleva a esto. Es el Espíritu el que te lleva a esto. Es el Espíritu el que te lleva a esto. Es el Espíritu el que te lleva a esto. Es el Espíritu el que te lleva a esto. Es el Espíritu el que te lleva a esto. Es el Espíritu el que te lleva a esto. Es el Espíritu el que te lleva a esto. Es el Espíritu el que te lleva a esto. Es el Espíritu el que te lleva a esto. Es el Espíritu el que te lleva a esto. Es el Espíritu el que te lleva a esto. Es el Espíritu el que te lleva a esto. Es el Espí
El Espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos es el que te está llevando a esto. Y entonces, cualquier gente a la que uno se acerca y que se le presente de otra manera, es Jesús. ¡Guau! ¡Guau! Creyente o no creyente, esto es lo maravilloso pues del cristianismo. Es decir, tú no lo puedes reducir a este nada más que tiene fe, este que se bautizó como yo. No, es que este es un ser humano, yo creo en la fe que procede de Dios, que es como yo, y que si es como yo, procede de allá. Entonces, yo veo en este, no a cualquier gente, veo a un hermano, y más ahora lo veo en la fe, y no simplemente un hermano, es a Cristo que yo estoy viendo ahí. Así que tenemos que conducirnos mejor, Fray Efrén, porque no sabemos con quién estamos. ¿Sí? ¿Y qué tal que vaya siendo el nazareno? Que como usted dice, de suyo lo es. Claro. Porque lo que hacen al otro me lo hacen a mí. ¿Y qué tal que al otro lo insultemos o lo golpeemos? Estamos haciendo esto a él, ¿no? Claro, sí. Si esto pide de nosotros, mujeres y hombres de fe, una actitud de apertura, de aceptación, de comprensión, de tolerancia, de perdón, de cercanía, de tantas cosas. Es decir, en pocas palabras, diría Francisco de Asís, seguir la doctrina, saber y las huellas, lo que hizo Jesús. Cuando tú conoces lo que hizo y sabes por dónde fue pisando, tratamos de recorrer ese mismo camino. Claro, nosotros, 20 siglos después, pero tratamos de recorrer ese mismo camino, seguir sus huellas. Un día que lo celebramos durante 50, ¿no? 50 como si fuera un solo día. Hoy inicia un nuevo tiempo que es el tiempo pascual, ¿sí? Sí. ¿Cómo celebrarlo? Yo creo que esto tiene que ser consecuencia de la preparación. Ajá. La preparación la comenzamos miércoles de ceniza. ¿Sí? 14 de febrero de este sí, año. 14 de febrero de este año. 40 días de preparación, como siempre sucede en las familias, para las grandes festividades, los grandes acontecimientos, aniversario de papá, 50 años, 25, o sea. No es que se pueda preparar de la noche a la mañana. Con tiempo, tú te vas a encargar del salón, tú de la iglesia, tú de los invitados, todo esto. Pero es la preparación. Aquí esa preparación reviste un tinte muy especial, de conversión, de reflexión, de penitencia, pero que se transforma con la resurrección del Señor en gozo, alegría, contento, júbilo, canto, como los jóvenes. ¿Cómo celebrarlo? Yo te decía, tiene que ser consecuencia y continuación de lo anterior. ¿Por qué? Porque la penitencia, la conversión a Dios, no implica solamente privaciones, ayunos, abstinencias. No, la conversión verdadera, auténtica, implica también el gozo. Llega el hijo pródigo, ¿qué hace el papá? Una gran fiesta. Manda a matar a los novillos gordos y que todo mundo, barbacoa de hoyo, y que todo mundo venga porque hoy ha regresado mi hijo. Es decir, si Cristo ha resucitado, que es el acontecimiento central en nuestra vida de creyentes, también este acontecimiento debemos celebrarlo, pero con esta actitud de conversión. Es decir, no es una alegría, un júbilo, un gozo. Sí, resucitó y ayer todavía andaba yo por allí en cosas que no. No, yo lo voy a celebrar, pero porque aquello me ha empujado a ver este acontecimiento de tal manera que esto va a hacer que incluso lleguen los 50 días y este gozo se prolongue todo el año y si es posible toda la vida. Pero claro, para que sea toda la vida hay que estar periódicamente renovándolo. Viene otra vez Cuaresma, viene este tiempo, reflexión, nuevamente ese gozo y ese entusiasmo, pero que va a durar el año. Y es lo maravilloso de ese ciclo litúrgico, que no es simplemente una repetición, es una oportunidad de reciclar, por así decirlo, de retomar nuevamente fuerzas, energía. ¿Por qué? Porque te queda otro año. Ajá. Y entonces al siguiente año hay que nuevamente prepararte para ese gozo que te tiene que durar todo el año. Sí, con subidas y bajadas y lo que quieras, pero ¿quién está siendo el motivo de esto? Aquí es lo importante, es el resucitado. O sea, la oportunidad de vivir y revivir. Resucitar. Y pues es un tiempo de alegría. Claro. Hay que celebrarlo alegres. Sí. Porque ser un buen católico no es andar ahí con Claro. cara de palo. No, No. Ser un buen católico es andar con cara alegre, feliz. Y sobre con el todo, corazón sobre todo por este acontecimiento. Si Jesús mismo lo dice. Recuerda los evangelios que leímos en la Cuaresma.
cuando tú ayunas no pongas cara triste. No. Si estás en penitencia, que nadie lo note. Bueno, si ahora estás en alegría, que todo el mundo lo note. Sí, claro. Denos lo mejor de usted y díganos también, en torno a la resurrección, claro, más de cómo vivir esta Pascua y por qué concluye con Pentecostés. Mira, como te decía, yo creo que vivir la Pascua implica ciertamente un momento intenso, un periodo intenso, sí, de gozo, de alegría, de contento, pero que se tiene que prolongar. Y que se tiene que prolongar, te decía también, no solamente 50 días, sino todo el año, para que al recomenzar nuevamente el ciclo litúrgico, retomemos nuevamente esto, y así hasta que el Señor Dios nos lleve con Él. Entonces, ¿cuáles serían las actitudes que nosotros, mujeres y hombres de fe, debemos tomar ante este acontecimiento que anualmente lo celebramos? Yo creo que una primera es alimentar nuestra fe con este acontecimiento. ¿Por qué? Porque es el que está al centro. Si Él no resucitó, vana es nuestra fe, dice Pablo. Entonces, esto tiene que ayudar, en primer lugar, a que esa fe nuestra se mantenga viva. Pero la segunda cosa es no solamente mantener viva la fe, sino a todo lo que nos lleva a la fe. Cuando se tiene fe en alguien, entonces tú eres capaz de hacer un sinnúmero de cosas. ¿Por qué? Porque tienes la confianza de que está ahí contigo. Y si ese alguien en quien se ha depositado la confianza es alguien como Jesús de Nazaret, entonces eso te lleva a hacer hasta lo impensable. Mira, si leemos las vidas de las santas y santos, lo que no nos vamos a encontrar. ¿Y todo por qué? Porque hay esa cercanía fuerte, intensa, con este Jesús resucitado, que es vida. Yo he venido para que tengan vida, la tengan en abundancia, de tal manera que cuando Él resucita, se convierte, por así decirlo, desde antes, pero diríamos más, porque ahora no va a estar corporalmente en fuente de vida, pero una fuente de vida que además, como dicen, bueno, tiene esos arroyitos. ¿Quiénes son? Somos nosotros. Si Cristo resucitó, me resucitará a mí. Claro, pero nosotros tenemos que atestiguar esa resurrección con una vida de resucitados. Que hemos revivido, que hemos surgido, porque todos tenemos de qué surgir, hasta los santos. O sea, no es que esta resurrección me deje a mí tal cual automáticamente. No, es que yo también tengo que poner parte de lo mío. Ay, Fray Efrén, vamos a quedarnos con esa expresión. Yo también tengo que poner parte de lo mío. El Señor puso sus manos y sus pies en la cruz. Es lo que Él puso. Ahora vamos buscando qué parte de nosotros ponemos. Gracias, Fray Efrén. De nada, Dios Roberto. le pague. De nada. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Queridos amigos, enseguida volvemos a informarle, tenemos más noticias para usted. En esta ocasión recorramos los sucesos que han ocurrido durante esta semana en el continente americano y en México, así que sea nuevamente usted bienvenido a la información. Comenzamos con noticias de México para informarle que la Conferencia del Episcopado Mexicano hizo un llamado a los fieles a reflexionar en esta Semana Santa sobre nuestra misión y el sentido de nuestra vida. En un comunicado publicado, los obispos mexicanos señalaron que las fiestas anuales de la Semana Santa, en las que celebramos los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos invitan a realizar un profundo acto de reflexión en la vivencia de nuestra fe. Cada uno de los días de esta semana, principalmente el Triduo Pascual, que inicia con la celebración de la Cena del Señor, el Jueves Santo por la tarde, está marcado con una singular enseñanza que nos llevará a vivir la máxima fiesta cristiana, la resurrección del Señor. La Arquidiócesis de Puebla informó que el padre Ambrosio Arellano Espinosa, de 78 años, fue víctima de un ataque y tortura en un aparente robo. En su comunicado, la Arquidiócesis de Puebla señaló que el padre Arellano Espinosa se encuentra hospitalizado en urgencias, con quemaduras de 2º grado en manos y pies. Indicó que la situación del sacerdote es estable, aunque el pronóstico médico es reservado.
Pedimos sus oraciones por la pronta recuperación, añadió la Arquidiócesis de Puebla. En más noticias de México, le informo que el obispo de Apatzingán, Monseñor Cristóbal Asensio, hizo un llamado urgente a las autoridades del estado de Michoacán para frenar la situación de violencia causada por el narcotráfico que hace unas semanas dejó la parroquia de San José Obrero en el centro de la lucha de poder entre grupos de narcotraficantes. Hago un llamado urgente especialmente a las autoridades que tienen como tarea primordial procurar las condiciones de seguridad, a poner todo el empeño y los medios necesarios para que se vayan dando las condiciones de seguridad necesarias, donde estos acontecimientos no se repitan más y que nos puedan llevar a vivir en la paz que tanto deseamos, pidió Monseñor Asensio en un comunicado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, presidida por Sofía Velasco, pidió recientemente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se declare inconstitucional el blindaje a la vida desde la concepción aprobado recientemente por el Congreso de ese estado. De acuerdo a un comunicado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, reformar la Constitución de Nuevo León para defender la vida desde la concepción plantea una problemática compleja, la cual se puede resumir señalando que existe una colisión entre el derecho a la vida del producto de la concepción y los derechos fundamentales de las mujeres. En noticias procedentes del Perú, le damos a conocer que el padre Augusto Meloni, sacerdote y médico que ocupó un alto cargo en la Organización Mundial de la Salud, advirtió que los grupos abortistas utilizan situaciones extremas como el embarazo por violación para manipular afectiva y emocionalmente a la opinión pública y lograr la legalización de una práctica que no tiene justificación. Estas personas deben decir lo que piensan con claridad. Que la vida del concebido no tiene valor, expresó el sacerdote en declaraciones a la agencia informativa EWTN Noticias. La activista provida argentina Ana Belén Manfora afirmó que en medio de una avanzada abortista que ha ganado espacios a nivel mediático y político, se ha gestado la gran rebeldía de este nuevo siglo, la nueva generación provida. La directora ejecutiva de la agrupación Frente Joven en Argentina dedicó una columna de opinión para referirse al desafío de ser jóvenes pro vida en una sociedad donde los medios, las redes sociales, las universidades y otros actores sociales se embadernarán detrás de un pañuelo verde. La propuesta del mundo seduce especialmente a la juventud y nos ofrece ser parte de la cultura del descarte que irrumpe en nuestras vidas para cegarnos con modas pasajeras y placeres efímeros bañados de un individualismo externo y de una falta de compromiso que nos vuelve funcionales a los intereses de esa agenda. Explicó. En noticias procedentes de Uruguay le informamos que colectivos a favor de la ley trans denunciaron por incitación al odio al diputado del Partido Nacional Álvaro Dastugue y al precandidato del mismo Carlos Lafigliola, del movimiento Adelante Provida y Familia y Dastugue de Esperanza Nacional, quienes presentaron el 25 de marzo ante la Corte Electoral de Uruguay 69.360 firmas para iniciar el primer paso de derogación de la ley integral para personas trans. Las firmas recolectadas en todo el país superaron el 2% del padrón electoral necesario para iniciar el referéndum. Sin embargo, el colectivo de la campaña nacional Ley Integral para las Personas Trans los culpó de provocar 3 casos de violencia contra personas trans en los últimos 15 días, pues en las 3 situaciones los violentos nombraron los privilegios que nos otorga esta ley. Del 4 al 11 de abril, la Pontificia Universidad Católica del Perú albergó a sus instalaciones la Semana Transparente, un evento en favor de la transexualidad que generó críticas por parte de una agrupación estudiantil de la Casa de Estudios. Según la universidad, el evento nació a partir de las diversas problemáticas que atraviesan las personas trans en nuestra universidad y están en la mira de conformarse como colectivo y así continuar sumando a la deuda existente en el ejercicio práctico de las políticas reconocidas en favor de estudiantes trans. Alitu Bazán, uno de los alumnos organizadores, adelantó que planean realizar 2 eventos más en favor de la transexualidad durante el ciclo. En más noticias de Perú, le damos a conocer que el congresista de la República, Juan Carlos González, hizo un llamado al presidente del país, Martín Vizcarra, a declarar en emergencia la educación nacional tras el escándalo de los textos escolares vinculados a la ideología de género con contenido sexual inapropiado y explícito.
González, responsable del grupo de trabajo de la Comisión de Educación del Congreso que está revisando los textos, realizó este pedido tras denunciar el viernes 12 de abril otro texto escolar con material inapropiado. Esta vez se encontró en el libro Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica para alumnos de tercero de secundaria 3 enlaces a sitios web sobre masturbación femenina. Asimismo, en la bibliografía del mismo texto señaló que hay un enlace a un video que ilustra diversos objetos sexuales para llevar a cabo esa práctica sexual. El arzobispo de Filadelfia en los Estados Unidos, Monseñor Charles Chaput, advirtió que la antigua cultura cristiana de Occidente ha olvidado sus raíces y que los principios básicos de la dignidad humana y la libertad están ahora en peligro. Los verdaderos enemigos de la libertad humana, la grandeza, la imaginación, el arte, la esperanza, la cultura y la conciencia son los que atacan las creencias religiosas, no los creyentes. La caída de Occidente se debe al olvido de Dios, dijo el prelado en una reunión con sacerdotes, seminaristas y laicos en el Seminario del Corazón Inmaculado de María en Winona, Minnesota. En más noticias de los Estados Unidos, le informamos que un agricultor católico demandó a la ciudad de East Lansing, en Michigan, por prohibirle vender manzanas en el mercado local debido a sus creencias religiosas sobre el matrimonio y, por ende, negarse a organizar bodas entre personas del mismo sexo en su granja. El administrador de la ciudad de East Lansing introdujo una nueva ordenanza que prohibiría que cualquier vendedor que participara en prácticas discriminatorias vendiera en el mercado de los agricultores. Country Mill Farms fue rechazado del mercado de agricultores en 2017 debido a esta ordenanza, explicó en su momento el alcalde de East Lansing, señalando que las reglas de la ciudad se aplicaban a Thames, aunque la granja estuviese ubicada a 22 millas de East Lansing. Y hasta aquí la crónica de los sucesos ocurridos durante esta semana en América y en México. Ahora le invito a que dirijamos nuestra atención hacia la Catedral de París, la Catedral de Notre Dame, para entregarle a usted algo de su historia, su estilo arquitectónico, decirle cuándo fue construida, cuál es su arte, su cultura, los sucesos ocurridos allí, y también cómo sucedió el rescate durante el incendio del Santísimo Sacramento y de la corona de espinas de nuestro Señor, esta reliquia que allí se conserva. Así que este es nuestro editorial semanal, se llama Notre Dame de París. La Catedral de París, dedicada a Nuestra Señora la Virgen María, se edificó entre 1163 y 1245. La fachada se terminó en el año 1200, las torres a mediados del siglo XIII y todo el conjunto a inicios del siglo XIV. Es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo y probablemente una de las más famosas. Se edificó en la isla de la ciudad rodeada por el río Sena, sobre vestigios de un templo romano dedicado a Júpiter y sobre los restos de dos iglesias cristianas, una románica y una medieval del siglo VI, dedicada a San Etienne. Su fachada mide 40 metros. La Catedral de París mide 130 metros de largo, 40 de ancho y 69 de altura. Es de planta basilical en forma de cruz latina. Tiene 2 torres, 5 naves, 37 capillas, 13 rosetones de 14 metros de diámetro cada uno y 113 vitrales. La fachada presenta 3 grandes portales. El portal del juicio final, el más importante al centro, muestra esculturas representando la resurrección de los muertos, un ángel con una balanza pesando virtudes y pecados y demonios que se llevan las almas de los pecadores. Los 2 portales laterales fueron consagrados a la Virgen María y a Santa Ana, su madre. La fachada presenta un alzado tripartita que equilibra la verticalidad de las 2 torres, que se corresponden con las 2 naves laterales, cuando en el interior son 5 las naves de la iglesia. A 20 metros del suelo se levanta por encima de las puertas la galería con 28 estatuas de 3,5 metros de altura cada una, que representan a los 28 reyes de Judea que precedieron la llegada de Cristo. De las estatuas originales medievales solo quedan fragmentos, ya que durante la Revolución fueron destruidas creyendo que representaban a reyes franceses. Sobre el portal central se destaca el gran vitral circular de la Roseta, de casi 10 metros de diámetro. Por encima del rosetón, una hilera de columnas y las 2 torres con campanario completan la cara oeste. Son famosas las gárgolas de las fachadas, que sirven como desagües y que representan a los demonios que salen huyendo del recinto
al celebrarse la Santa Misa. En su interior, la gran nave, como todas las iglesias góticas, está compuesta por 3 niveles. En el primero por arcos formeros sobre grandes columnas, el segundo por una tribuna comunicada con la nave central mediante arcos, y el tercero por ventanales de doble arco bajo ventanales redondos. Todo su interior es hermoso y equilibrado. En sus 8 siglos de historia, la Catedral de Notre Dame ha sido reformada en varias ocasiones, la última durante las restauraciones de mediados del siglo XIX, a consecuencia de los ataques perpetrados durante la Revolución Francesa. En la Catedral de Nuestra Señora de París se han celebrado relevantes acontecimientos como la coronación de Napoleón Bonaparte, la coronación de Enrique VI de Inglaterra y la beatificación de Santa Juana de Arco. El tesoro más precioso que se resguarda en la catedral, bajo la custodia de los caballeros de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, es la corona de espinas de Nuestro Señor, que es presentada para su veneración el Viernes Santo de cada año, pero a consecuencia del fatídico incendio ocurrido el nefasto lunes 15 de abril, por primera vez ya no podrá ser expuesta. Una de las grandes preocupaciones durante el incendio consistió en el rescate del Santísimo Sacramento y de la corona de espinas, así como en los exquisitos vitrales que pudieron estallar a consecuencia del fuego. Pero fue gracias a la decidida acción heroica del padre Jean-Marc Fournier, capellán del Cuerpo de Bomberos de París, que tanto el Santísimo Sacramento como la Santa Corona de Espinas fueron rescatados del incendio a riesgo de su propia vida. El padre Fournier, de 50 años de edad, se ordenó sacerdote en Alemania y luego se mudó a Sarthe, Francia, donde se unió a la capellanía de las Fuerzas Armadas en 2004 para atender a los militares durante 7 años. En tanto que los bomberos se empeñaban con todos sus esfuerzos en abatir el fuego que consumía el techo de la catedral, el padre Fournier ingresó con el propósito de rescatar a Cristo sacramentado y la corona. No mostró ningún temor en absoluto en dirigirse directamente a las reliquias que se encontraban al interior de la catedral y se aseguró de que estuvieran a salvo. Él trata con la vida y la muerte todos los días y no tiene miedo, expresaron al día siguiente los bomberos de París. Dios bendiga por siempre a tan devoto y valiente sacerdote. Mire, por ventura de Dios solo fue el techo. El techo pues se sustituye y listo. Gracias a Dios no se dañó nada más. Aunque sí, queda una herida, ¿no?, en el corazón. Recordamos esa tristeza que nos invadió el pasado lunes. Ese día nefasto. Nefasto significa que no debió existir. El día que no debió existir. El día en el que se incendió la Catedral de París. El 15 de abril. Con esto llegamos por ahora al final de este programa. Muy agradecidos por haber estado con nosotros. Y también pues muy gustosos por este día en el que celebramos la resurrección de nuestro Señor. Gracias por acompañarnos. Le esperamos la próxima semana. Le deseamos unas felices Pascuas de Resurrección en el Señor y le dejo con la bendición apostólica. Feliz semana, felices Pascuas. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.